Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos, bueno, para Perú será de noche, pero creo que en México todavía no. Pero bueno, ya estamos para empezar nuestro programa semanal gerontológico de todos los martes, que siempre comienza a las 6:45 de la tarde. Hoy día tenemos una invitada desde México. Ella está con nosotros, la doctora Alejandra de Jesús Rodríguez. Ella es titulada en medicina y también se va por otra carrera en gerontología. Qué importante es esto. Qué excelente complementación, realmente. Entonces, porque hoy en día eh, el conocimiento gerontológico está teniendo mucho más importancia que lo que ha tenido antes. Ahora el mundo envejece, es decir, el promedio de edades de toda la población del mundo, ¿no? Ya es mayor, entonces tenemos que trabajar por un envejecimiento activo, saludable, para tratar de que las personas no tengan que sufrir por enfermedades, ¿no? Es decir, tenemos que, tenemos un trabajo muy grande por, por venir. Así que maravilloso que esté con nosotros. Entonces, en este momento ya estamos con nuestra invitada del día de hoy. Y también en esta semana, antes de iniciar esta entrevista, ya saben, el jueves 2 de mayo tenemos una conferencia muy interesante con la doctora Graciela Zarevsky de Argentina, que ella, su conferencia la ha titulado o sea, somos todos gerontólogos o gerontólogas. ¿Cómo lo veis? Esa es como una pregunta, ¿no? El título de su ponencia. Y el 3 de mayo tenemos un importante conversatorio de experiencias de personas que asisten a las personas mayores y en que van a participar cuatro representantes de cuatro países, ya de Guatemala, de Perú, de México y de Costa Rica. Ah, perdón, voy a ver los micrófonos. ¿Quién está? Un perrito por ahí está en la sala. No, ya están todos los micrófonos cerrados. Debe ser a uno, Sí, bueno, bien. Entonces, vamos a iniciar la entrevista el día de hoy. Y la primera entrevista es para que se presente nuestra invitada, que es a su vez una nueva integrante, recientemente se ha incorporado a la Central Gerontológica Internacional y de alguna forma, aunque ya ha pasado como más de un mes, pero bueno, es como darle una bienvenida acá también. Adelante, Alejandra. buenas tardes Luigi, buenas tardes a todos. Bueno, me presento, soy la doctora Alejandra de Jesús Rodríguez y yo estudié medicina en la Universidad Autónoma Nacional de México y actualmente estoy estudiando gerontología en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Estoy ya en el Ajá, segundo año de la carrera, porque es licenciatura en gerontología. claro, así es. Hay o sea, ¿crees tú que en este momento estudiar gerontología tiene mucha importancia? ¿Crees tú que es un buen momento como para optar por una carrera de gerontología? ¿Cómo ves tú el panorama? O sea, ¿cómo ves tú la necesidad de atención que existe? ¿Cómo podrías tú enfocar este tema? Yo pienso que es muy importante y por eso decidí también estudiar gerontología, porque la población va envejeciendo, vamos Sí, envejeciendo. Entonces, conforme va pasando el tiempo, la ONU estima que en el año 2030-2050 va a haber muchos más adultos mayores y va a haber poco personal que los pueda atender. Entonces, la pirámide poblacional está cambiando, ya no es una forma de pirámide, ya ahora tiene una forma de panqué, porque la población mayor sí, está ya se acabó la aumentando. pirámide, ya no hay Sí, pirámide, ya no tiene forma de pirámide. Entonces, efectivamente. hay pocos profesionales de geriatría. Son pocos los Ujú. geriatras que van a atender a los adultos mayores. El problema es que los geriatras solamente ven lo que es el estado de salud, tratan la Claro, salud. Y la gerontología, si lo vemos, es una ciencia.
es la ciencia que estudia el envejecimiento y todos sus procesos. La Así es. geriatría solamente es una rama de la gerontología que se dedica al cuidado Ujú. físico, médico de la persona. Así es, eso es cierto. Ciertamente, que porque a veces nos olvidamos, ¿no? De que la gerontología en realidad son tres aspectos, ¿no es cierto? Son la parte biológica, psicológica, social, principalmente, aunque también le han agregado espiritual, pero bueno, pero siempre ha sido psicosocial. Entonces la cuestión es, el profesional de hoy, que de alguna manera está relacionado a este tema, necesita comprender también los tres aspectos. Pero lo que ocurre, Alejandra, es que a veces, por ejemplo, cuando hablamos de la parte biológica de la gerontología, casi siempre lo relacionan con geriatría, es decir, con medicina, con eso. Pero en realidad no es así, porque hoy en día también se está estudiando el envejecimiento en sí. O sea, hay varios profesionales y científicos que están en este momento investigando, ¿no? El envejecimiento en sí. Es decir, el envejecimiento eh, no nos ha, digamos, todavía tiene misterios, tiene cosas que seguir investigando. Y yo creo que esa es la parte que le corresponde a la gerontología también. O sea, es la parte que es investigar el proceso de envejecimiento. ¿Por qué algunas personas se envejecen más rápido? ¿Por qué otras menos? ¿Por qué otras parece que como que envejece más lento, ¿no? Se ralentiza todos estos Sí, procesos. ¿Has observado todo eso? Sí. Coméntame un sí, poco sobre eso. exactamente. Esa- sí, exactamente, dentro de la gerontología vemos también lo que son las teorías del envejecimiento, que son Ujú. muchas, son múltiples. Entonces, dentro de eso entra la epigenética, que es lo Ajá, que estudia la relación que tiene todo nuestro medio ambiente, nuestras emociones con nuestra salud, con nuestro cuerpo y en sí con nuestro envejecimiento. Y el envejecimiento es individual, es ajá, progresivo, cada uno envejece de diferente manera, dependiendo mucho de su historia de vida, de los cuidados que ajá, tengan, de las enfermedades que tengan. Por eso en gerontología son más que nada, primero tenemos que evaluar al adulto mayor, a la persona, con una historia clínica integral. ajá, Yo como médico conocí otro tipo de historia clínica. Esa historia clínica es muy diferente a la historia gerontológica integral que vemos en lo que es ujú, gerontología. Aquí ya se vienen otros aspectos que tenemos que ver, no nada más lo que es físico. También ahí tenemos instrumentos de valoración, cosas que en medicina no lo vemos. ujú, Lo que es la valoración, incluso de las actividades diarias que hacen, de los síndromes geriátricos que pudieran tener, de si ujú. tienen problemas depresivos, de si tienen una red de apoyo también. Vemos todo lo que es a nivel social. Entonces, Claro. todas esas escalas de valoración, yo al menos cuando estudié medicina no las vi. Yo vi Ujú, otro tipo de historia clínica. Entonces, yo sí recomendaría a todos los profesionales de la salud que al menos tomaran un curso o vieran algo relacionado con la gerontología, porque es muy muy diferente. bueno. Ujú, Vemos muy, muy diferente. Yo desde que comencé a estudiar gerontología, empecé a ver la medicina de otra forma, que no nada más es la persona, ujú. es su entorno y se tiene que ver de una manera integral, no nada Sí, más es la enfermedad y la trato y ya. No, hay que ver la causa y que no siempre es una causa física. así es. No siempre es una cosa, eso es cierto. Ahora, claro, yo creo que, claro, porque yo cuando he tenido la oportunidad de estar en eventos que son geriátricos, ellos hablaban de valoración geriátrica integral, ¿no es cierto? Sí, En el que había un pequeño aspecto por ahí que podría ser considerado gerontológico, pues decían las determinantes sociales, pero obviamente no es igual que hablar de una valoración gerontológica integral. Claro, eso es verdaderamente sí. lo ideal, ¿no? Ahora, esto, Liliana, ¿crees tú que, por ejemplo, que los gerontólogos deberían trabajar bastante en la prevención, ¿no?
ya que justamente yo creo que uno de Sí, los temas sí, importantes, la atención primaria, por ejemplo, es un tema que tiene problemas. Casi siempre en nuestros países hay problemas en el tema de la atención primaria, es decir, ahí donde deberíamos poner más fuerza es justamente cuando estamos más débiles. ¿Qué opinas tú sobre eso? que es muy importante y nosotros como gerontólogos Sí. tenemos que ver no solamente al adulto mayor, Ujú, sino lo que yo al menos pienso que la etapa de prevención se puede detectar desde la infancia o desde ujú, el momento de la gestación con los ujú. cuidados que tenga la mamá. Entonces, después de niños, podemos como gerontólogos, yo pienso que no enfocarnos solamente a los adultos mayores, sino desde los niños, porque desde ahí vienen los Exacto, problemas, vienen los problemas. Incluso como médico vemos que hay problemas desde niños, que ahorita, por exacto. ejemplo, el hígado graso, que es muy común y que está aumentando en la población, hay niños Ujú. que están presentando hígado graso muy pequeños. Entonces eso, con el tiempo, si no se detecta, va a ir deteriorando su calidad de vida. Entonces, podríamos imaginar qué tipo de envejecimiento podría tener si no se detecta a tiempo. Así es. Entonces, influye mucho la prevención. Y te digo, Luigi, yo al menos siento que solamente no enfocarnos en los adultos mayores, sino desde niños, porque hay adultos mayores Entonces, que pueden claro. tener niños heridos emocionalmente y pueden traer esa herida y afectarles con el tiempo ya en lo que es la etapa adulta. Ujú. Muy importante es esto de que hayas dicho eso, ¿no? Porque en realidad, porque si la gerontología solamente se va a ocupar de los que ya son personas mayores, están dejando de lado el aspecto preventivo, que es importante, ¿no? Porque a lo largo de la vida, ¿no? El estilo de vida que tenga, ¿no es cierto? La persona va a determinar gran parte también de lo que va a ser su vejez, ¿no es cierto? Sí, Claro, porque imagínate, si una persona tiene un estilo de vida deplorable, obviamente no va a tener una vejez saludable, no lo va a tener. no. Y una de las preguntas que también, uno de los temas que está ahorita, digamos, revisándose, es precisamente lo que llaman vejez. Por qué te digo esto? Porque ha cambiado tanto, digamos, las personas mayores de hoy llegan en mejores condiciones a pasar los 60 años, ¿no es cierto? Entonces, esto crea una sensación como que algunas personas que tienen más de 60 años resulta difíciles ubicarlos en una etapa de vejez, tomando en cuenta su condición física, su salud, todo el que están, y de repente decir, los ves así, esta etapa de la vejez, ¿no? ¿Te das cuenta? Cómo uno comienza a pensar Sí, es que deberíamos ya empezar a hacer un poco, de repente recuperar la parte biológica, como yo te decía, no la parte médica necesariamente, sino también estudiar la biología del envejecimiento, como tú también lo has dicho, has hablado de la epigenética, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí, que ese es un tema que tenemos que tratar. Ahora, eh, por ejemplo, tenemos que hacer educación, tenemos que educar a la persona, o sea, en ese sentido de conocer, tener una visión gerontológica básica, porque no solamente, yo creo que tenemos que entender que hay profesionales gerontológicos, ¿no es cierto?, que van a atender a las personas mayores, que van a participar, pero también es necesario que la comunidad, ¿no?, también tenga por lo menos un conocimiento básico de lo que es el envejecimiento y la vejez. Algunos confunden una cosa con otra, envejecimiento y vejez, que son cosas totalmente diferentes. Y porque este constructo social de la vejez es un constructo. Entonces, ya incluso personas de otros países, incluso gerontólogos españoles, están diciendo que ya eso de la vejez debería ser relacionado más bien con la edad biológica que con la cronológica. A ver, ¿cuál es tu punto de vista, Alejandra? Sí, exactamente como dices, Luigi, yo he tenido pacientes sí, de 70 años que parecen de 50.
Y es que sí, Ajá, como dices, es la edad algo socialmente nada más establecido, pero no claro. en base a las características de cada persona. Una persona puede envejecer físicamente por muchas situaciones, pero biológicamente estar en muy buenas condiciones y Ujú. sentirse muy bien. Y si a eso se le agrega el cuidado que pudiera tener, sería mejor su envejecimiento. Y como dices también, hay que tratar de integrar a los adultos mayores en la sociedad y Ujú. también hacerles ver a los niños y adolescentes que el envejecimiento no es una enfermedad, es Ajá, un eso. estado natural, un proceso que todos podemos llegar a tener en buenas condiciones. Si tenemos la prevención del cuidado desde edades tempranas. Es cierto, claro, claro, es decir, claro, si no se comienza a trabajar con los grupos de edad más jóvenes, vamos a tener siempre problemas, ¿no es cierto? Siempre vamos Sí, a tener el mismo problema que se repiten y las enfermedades crónicas que son muy típicas ya de que la prevalencia, digamos, que le llaman así los médicos, ¿no? Que son prevalentes en las personas mayores, podrían ser menos, ¿no? Si tenemos un mejor estilo de vida, ¿no? Creo que hay que educar mucho. Incluso hay personas que hablan que deberíamos sí, aprender a envejecer, ¿no? Aprender a envejecer. Se habla mucho de eso también. Entonces, sí. por ejemplo, a ver, eh, hablando de la cuestión epigenética que tú acabas de nombrar, y justamente este tema, por ejemplo, de la epigenética, hoy en día está en una importancia muy grande, ¿no? Y yo veo que hay muchas conferencias muy interesantes, pero algunas personas, como le rehuyen al tema biológico, quieren centrarse solamente en la parte psicosocial. Y me parece que no está bien, porque esto que yo creo que la cuestión gerontológica es integral, ¿no? Es la visión holística. ¿Qué opinas tú sobre eso? Sobre eso con respecto a ese tema. Tenemos que ver más a todas las personas, no nada más a los adultos mayores, en Ujú, tanto lo que es su persona, que ujú, son unas personas que tienen dignidad, autonomía, derecho, cualquier persona de ujú. cualquier edad. Entonces, si nos enfocamos los gerontólogos a ver lo que son las características de su estilo de vida, de cómo vivió incluso su vida y lo que está haciendo a su alrededor, eso nos ayudaría para ver también qué tan rápido puede ser su envejecimiento o su deterioro físico o cognitivo. Entonces, muchas veces nos enfocamos nada más en mi salud aparentemente física, pero no vemos la emocional. Ajá, Tampoco vemos si tenemos problemas sociales, si tenemos claro. una buena red de apoyo, porque a veces si llegamos a necesitar de ayuda y no tenemos una buena red de apoyo, eso tampoco nos va a ayudar aunque tengamos un buen envejecimiento. Necesitamos ser personas sociables a cualquier Eso. edad. Tenemos que Yo tener creo, esa red de apoyo. exacto, la sociabilidad es un tema de salud en realidad, ¿no? Ya de por sí no ser sociable ya significa un riesgo de salud, Sí. definitivamente. Yo digo, con respecto a este tema de la red de apoyo, estaba pensando en ese tema que tanto se habla hoy en día de la soledad no deseada, ¿no? Obviamente, porque este tema, el término soledad resulta un poco ambiguo, ¿no? Porque algunas personas, cuando hablan de soledad, se refieren solamente al hecho de que tú físicamente vives solo, digamos, ¿no? Y también hablan del sentimiento de soledad, es decir, como un sentimiento de angustia, como desolación, algo así, ¿no? En la cual una persona podría estar viviendo con muchas personas en casa, pero está aislado y por lo tanto igual se siente solo, ¿no es cierto? Entonces, el problema, ¿cuál sería el problema de la soledad no deseada? ¿Cuál sería? O sea, ¿cuál es la explicación?
sería una persona mayor, por ejemplo, que ha vivido mucho tiempo con, por ejemplo, vamos a poner un caso de una persona, una señora, por ejemplo, que ha enviudado ya siendo mayor y de repente ahí puede haber un problema de soledad no deseada. ¿En qué situaciones se podrían dar ese tipo de problemas? Sí, la soledad es muy, Es muy tal vasto, vez ¿no? Amplio. variable y muy independiente, porque Sí, yo puedo sí, decir, estoy sola, pero tengo a mi familia a mi alrededor. El problema es que me puedo claro. sentir sola porque no me hacen caso. El hecho Ujú, de que me hagan caso puede sentirme que soy parte todavía de la familia, pero desafortunadamente a veces cada quien está en sus asuntos y ajá, podemos estar presentes, pero a la vez ausentes. Entonces, por eso es recomendable que los adultos mayores no se queden encerrados, que socialicen y ujú, no nada más con gente de su edad, ujú, también con otras personas, tanto niños, adolescentes, lo que es la relación social ayuda ujú, mucho. Tiene poco que fui a una práctica, a un asilo, ujú, y me quedé sorprendida cómo llegaron un par de niños y les cambió la cara a las señoras que estaban ahí, a las adultas mayores que estaban en el asilo, les cambió, se ujú, veían más alegres. Entonces, no nada más es de que yo hablo con una persona de mi edad, sí ayuda porque comparto experiencias, claro. incluso puedo tener apoyo de la misma, pero tal vez un niño o un adolescente me puede dar otras experiencias o yo le puedo compartir mis experiencias. Y también el hablar de mis experiencias o de mi vida puede ser algo que me ayude también a relajarme, a socializar, a mejorar mi estado de ánimo. Es por eso importante que hay que socializar, Ujú. porque de Sí, ahí viene la porque, depresión. claro, lo que pasa es que como la palabra soledad tiene una cierta connotación, digamos, negativa en muchos aspectos, eh, por ejemplo, definitivamente una persona puede vivir solo si tiene una red, como tú lo acabas de decir, una red social de apoyo, es decir, tiene amigos, tiene vecinos, tiene personas que te conocen, no tienes un entorno activo, ¿no? Donde puedes comunicarte. Y aparte hay que recordar que también tenemos estos medios, por ejemplo, ¿no? Los medios de Internet, con lo cual también facilita la comunicación ampliamente. Entonces, ¿hasta qué punto, cuándo realmente la soledad se puede convertir en peligro? Cuando podría generar depresión, por ejemplo. Ve- Ya una soledad se puede convertir en peligro cuando comienza a haber depresión, pero aparte cuando comienza a afectar las actividades diarias que tenemos en la vida. Ajá, Ya claro. cuando tenemos las actividades diarias, pero por un problema de depresión o de aislamiento o de soledad, nos comienza a afectar y ya no tenemos a lo mejor ganas de bañarnos, ya no tenemos ganas de comer, que son actividades básicas de la vida diaria que debemos de tener, ya se puede convertir en un peligro. Y por eso es que también, por ejemplo, nosotros en gerontología, acá donde estoy estudiando, también vemos problemas en lo que es emocional, porque Ajá, vemos tanatología, vemos la sociabilidad con lo que es el adulto mayor, incluso ahorita estamos viendo el deporte en el adulto mayor, que también ajá, ayuda mucho a lo que es parte de la sociabilidad y de lo que es la salud en sí. así es. Por ejemplo, yo sé que la actividad física es fundamental en la vida. Hay que moverse definitivamente. O sea, no nos movemos, estamos induciendo a la enfermedad. Estamos Sí. induciendo a tener problemas osteoarticulares y quién sabe, hasta cardíacos, ¿no? Porque tenemos una condición física deplorable de repente. Entonces, la idea es que tendríamos que, Alejandra, trabajar bastante en la educación, en la formación también, ¿no es cierto?
porque lamentablemente ocurre que una persona mayor, por ejemplo, que durante gran parte de su vida ha tenido una vida sedentaria, ya es bastante complicado el caso, ¿no? Porque no es fácil el cambio de hábitos. ¿Qué opinas tú, Alejandro? Es muy difícil, pero tampoco imposible. Yo creo que también Claro, se necesita de una motivación para que el adulto mayor o cualquier persona motivación. necesite y quiera hacer una actividad, un cambio en sí. Si no hay una Ujú. motivación es muy difícil, tal vez Sí, como le sí. digo imposible, pero se podría hacer. Al evitar el sedentarismo se evitarían muchos problemas de salud también, porque el sedentarismo trae lo que es la obesidad. También, Y claro. no nada más es la grasita que tenemos en el cuerpo, la grasa tiene su función. Ujú, Y no sé si todos sepan, pero tenemos tres tipos de grasa o tres colores de grasa, lo que es la grasa blanca, lo que es la grasa café o marrón y la grasa también azul. Entonces, ese tipo de grasas, ujú, dependiendo del tipo de grasas, tiene una función. Y esa función hace que tengamos más problemas de salud. Ahorita es muy común lo que es el síndrome metabólico. Se está ujú, viendo mucho el síndrome metabólico, donde hay problemas de presión alta, de diabetes, de obesidad, donde hay colesterol alto, triglicéridos altos, lo que es la dislipidemia. Y eso aumenta el problema de salud, pero a la vez deteriora y acelera el envejecimiento de la persona. ujú. Entonces, lo que es, hay que evitar el sedentarismo, tratando de hacer un Definitivamente. poco de ejercicio. Así es. Sí, yo sí tengo entendido que incluso las personas con ciertos niveles en discapacidad también pueden hacer algún tipo de ejercicio, claro, en algunos casos asistido, ¿no? Tengo entendido, asistido, Sí, el tipo pero de todas maneras, o sea, el moverse es fundamental. Ese es el me acuerdo de algunos amigos también de una fundación Rafán, que ellos tienen su lema, dice, ¿no? La cultura del movimiento, le llaman, ¿no? Hay que bailar, hay que caminar, hay que hacer todo lo que uno pueda, porque el asunto también, Alejandra, es un tema de hábitos también, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona, mucho tiene que ver, y tú lo has dicho, cuando desde que uno se va formando, ¿no? Por ejemplo, si un joven ya le gustan los deportes, es muy participativo en las actividades físicas, el ejercicio, de hecho, ya está, digamos, formándose, ¿no? Se está formando ya lo que va a ser de él. Entonces, eso genera que pueda estar, digamos, que cuando otra persona que tenga más de 60 años, él esté como más juvenil, ¿no? En el sentido de sus capacidades, ¿no? De lo que le llaman, ¿cómo le llaman esta palabrita que siempre la escucho sobre las capacidades? Bueno, entonces lo que yo quería decirte es que si la persona mayor intenta hacer algo, por ejemplo, que nunca ha intentado, se le complica, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha formado los hábitos. ¿Tú cómo ves eso? sí se puede complicar porque no hay un hábito, pero como te digo, si hay una motivación, La si motivación. nosotros o cualquier persona como gerontólogos les damos tal vez ese impulso para que ellos comiencen a hacer alguna actividad, igual mencionándoles los beneficios que tienen a nivel físico, incluso a nivel mental, a nivel cognitivo, porque mejora mucho también. Y eso puede prevenir incluso una demencia, que Ujú, actualmente, pues sí, se puede, o se ha demostrado que se puede detectar una demencia de 10 o 20 años antes, pero a veces si no proponemos al adulto mayor que haga alguna actividad en beneficio de su salud, va a ser un poquito complicado que los pudiéramos convencer o que ellos tomaran la iniciativa. A veces prefieren hacer alguna actividad acompañados, no solos, y por eso también ayuda mucho
lo que son las casas de día o los lugares donde Ajá. pueden, digamos, verse los adultos mayores para hacer alguna actividad o para bailar. Esa actividad ya en comunidad, aparte de que la disfrutan Así. y se sienten bien emocionalmente, también se sienten bien físicamente y después se les va a ir creando el hábito poco a Claro, poco. ese es el punto clave, ¿no? La formación de hábitos. Porque definitivamente se complica cuando no ha habido ese, ¿no? No se ha desarrollado ese hábito a lo largo del tiempo. Por eso, pero también, como estábamos hablando también, Alejandra, eh, estos estudios epigenéticos nos demuestran qué tan importante es el estilo de vida, ¿no es cierto? Como para modificar nuestro proceso de envejecimiento. Definitivamente se ralentiza el envejecimiento, ¿no? Se hace más lento e incluso hay Sí. funciones, la funcionalidad se mantiene a un alto nivel, ¿no? Porque ya una vez yo veía los carteles ahí, yo vi la vez pasada un cartel de una institución muy llamativo que decía la vejez comienza a los 60 años. Yo he cuestionado totalmente eso, ¿ah? Por lo que te expliqué, ¿no? Que yo veía que han cambiado tanto las cosas que ya no se puede ser rotundo en decir algo semejante. ¿Qué opinas tú sobre todo esto? Sí, es muy difícil también señalar esa persona tiene tal edad por la apariencia, porque como dicen, las apariencias se engañan. Entonces puede ser una persona de 60 años, pero incluso tener 50. Y sí, influye mucho la epigenética y actualmente también se está viendo mucho lo que es el microbioma, en lo que son Ajá. nuestras bacterias Ujú. que tenemos en nuestro organismo y que nos ayudan a combatir ciertas enfermedades. Entonces, todo eso se va a venir en un futuro y el microbioma está muy relacionado con nuestra salud, pero también con el Mm. envejecimiento y con nuestro estado de ánimo. Eso es lo que se va a venir en un futuro, tanto lo que es la epigenética, lo que es el microbioma, la salud integral en sí, porque hay que ver todos los aspectos de la persona, como decías, la parte biológica, la parte psicológica, la parte social y Oh, también, ¿por qué no la parte espiritual o emocional? Que ujú. todo es algo que integra a una persona, no nada más Ah, adulto claro, mayor, sino desde niños exacto, hasta grandes. claro. Cierto, cierto. Porque eh, hay muchísimas personas que tienen hipertensión y al mismo tiempo tienen diabetes. Es algo irrepetido. Yo he escuchado ya varias veces de personas que tienen hipertensión y tienen diabetes. Estas patologías que son bastante comunes, ¿no es cierto? Y algunas personas que no conocen o no saben de este tema van a decir que son enfermedades de la vejez, pero eso no es cierto, porque estas enfermedades se van gestando a lo largo de la vida, tengo entendido. ¿Cómo, cómo, cómo digamos, explicarías el hecho de que considerarías tú que una persona es afortunada por el hecho de no tener ni hipertensión ni diabetes a los 60 años? Porque hay muchas personas que sí, yo conozco personas que tienen las dos enfermedades, o una de ellas en todo caso, y van a pasar la barrera de los 60 años con esas dos enfermedades de repente. Entonces, ¿cómo, qué tan importante sería llegar eh, a ser mayor sin estas enfermedades? Es muy importante porque la presión alta y la diabetes son enfermedades, como lo has dicho, son enfermedades crónicas que incluso se pueden presentar desde jóvenes. Incluso un Claro, niño podría tener un problema de diabetes. Entonces, son enfermedades crónicas que controladas pueden ayudar a tener un buen envejecimiento, pero cuando están descontroladas eso provoca que haya una inflamación en nuestro organismo y la inflamación en nuestro organismo es la que también hace que se acelere el envejecimiento. ajá, Y claro. muchas veces, yo cuando tengo pacientes y les pregunto si tienen a algún familiar con alguna enfermedad importante y más cuando son jóvenes, les pregunto y me dicen, no, no tengo a nadie. Y les Mm. digo, nadie con diabetes, presión alta.
y me dice, sí, mi abuelita que tiene diabetes. Y me dice, ¿que eso no es algo normal en el envejecimiento? Así Le digo, es, no, no es algo normal. no, bueno, bueno, No hay que claro. normalizar la enfermedad con el Exacto, envejecimiento. exacto. Eso Y es yo he importante. tenido pacientes, Sí, incluso, sí, he tenido pacientes incluso de 80 años, ni presión alta, ni diabetes, claro. y les digo, ¿y cuál es su secreto para mantenerse así bien, sin enfermedades? Lo Y único que me que, dicen es que tratan de hacer ejercicio, tratan de comer bien, tener una buena dieta y la actitud que tienen ante la vida. Eso es lo wow, que les tres ayuda. aspectos importantísimos, ¿no? Sí, Nombrado, ¿eh? muy, muy Qué bien. importante. Sí. Ahora, claro, es cierto, muy importante esto de no normalizar la enfermedad, Sí, porque lo que pasa es que en muchos casos, cuando las personas hablan de la vejez, están hablando inmediatamente están vinculándolo ya con una visión de patología, de enfermedades, sí, ¿no? Entonces, lo primero que hacen, ya sí, ese es el momento en el que, entonces, pero no, dicen todavía como que es normal, ¿no? O sea, decir, bueno, ya está viejo, así hablan ellos, pues, ¿no? Ya está viejo, pues es normal que esté enfermo. Eso es lo que dicen, sí, ¿no? Y yo recuerdo también, ah, esta es una cuestión también de edadismo también, Alejandra, ¿no? sí, Claro, esta es una cuestión de edadismo también, es prejuicio también, es prejuicio. Entonces, acá estamos hablando también de que esto de normalizar la enfermedad en la persona mayor y ver todas las cosas decadentes, todo lo negativo, es una cuestión edadista, definitivamente. Y, y el edadismo a veces se esconde, ¿no? No creas que el edadismo es así abierto, ¿no? Está, no, es escondido, o sea, por ejemplo, la vez pasada estábamos en un evento en el cual quisimos poner tres formas de preguntar algo, ¿ya? O sea, pusimos, una de las preguntas decía, este, ya, entonces, ¿por qué las personas mayores se caen? Decía la primera pregunta. Mira, escucha, bien, y te vas a dar cuenta. La segunda pregunta dice, ¿por qué algunas personas mayores se caen? ¿Y por qué algunas personas mayores tienden a caerse? ¿Te das cuenta? En esas tres formas de preguntar, tú te das cuenta cómo la persona puede estar o no normalizando el tema de las caídas, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta, de hecho, ya es edadista, porque tú estás englobando, pues. Si yo digo, ¿por qué las personas mayores son renegonas, por ejemplo? Yo puedo decir así, ¿no? sí. Entonces, claro, entonces al preguntar, yo ya estoy evidenciando edadismo. ¿Has visto ese tipo de manifestaciones, seguro? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, incluso he escuchado geriatras que Sí, todavía dicen el término de viejo o el término de tercera edad, siendo sí, que ya no es, antiguo. ya ahora es la Sí, persona mayor que también claro, tiene valores, tiene derechos, merece respeto. También, como lo que dice las caídas, eso ya es un síndrome y hay que ver. Son muchas las ujú, causas que pueden provocar una claro, son caída. múltiples, claro, No, no se relaciona exactamente con el envejecimiento. claro, O sea, claro, pero un joven se puede caer también porque se maree y se caiga y no necesita ser un claro, adulto mayor. es más, todos nos podemos caer. ¿Por qué? Porque de repente tropezamos con algo, Sí, una saliente que no vimos y de repente nos caemos o nos resbalamos. ¿Por qué? Porque el piso estaba lleno de algo aceitoso o algo resbaladizo y la peor caída es la de resbalón. o Porque simplemente el mal el zapato. claro, ¿por qué resbalón? Porque cuando tú te resbalas, se te va todo ya, o sea, pierdes el control sobre En cambio, cuando tú tropiezas, tienes la posibilidad, tu cuerpo se tiende a ir adelante, ¿no? Sí, Y tú pones tus manos o ejerces un poco de esfuerzo y de repente no te produce ningún problema. Te puedes raspar la mano, de repente, por ahí, de repente, si el sí, terreno. Pero hay una gran diferencia, ¿no es cierto?, entre cada cosa, el efecto que pueda tener
en la persona es muy diferente. Y no puede haber un elemento psicológico, piensas tú también, en el hecho de que la persona como que se siente débil, o sea, como que se siente incapaz, o sea, hay personas que tienen problemas psicológicos también, ¿no? Se sienten incapaz de ciertas cosas y por lo tanto pueden de repente estar demasiado distraídos, desconcentrados y también podría ser por eso, ¿sí? Sí, pero por ejemplo también si están con problemas emocionales y eso hace que no duerman bien, el Claro, hecho de no dormir bien también les va a afectar su calidad de vida, incluso se claro. pueden marear. Si su estado emocional hace que no les dé hambre, de por sí ya naturalmente hay adultos mayores que no les da mucha hambre, Ujú, pero si aparte no les da hambre por un problema emocional, ahí pueden tener un problema de anemia y eso también provocar que tengan un parecido a un deterioro cognitivo, pero es porque no hay una fuente buena de oxígeno, de nutrientes que ayuda al cerebro para que uno pueda estar alerta y activo. Entonces se puede confundir. Por eso es que hay que individualizar a cada persona, porque un ujú. caso no es igual a otro. Ah, exactamente, claro. Yo quiero preguntarte acerca del famoso síndrome metabólico que tanto se habla. ¿En qué Sí, consiste? Explícanos, por favor, de eso. ¿Qué es el síndrome metabólico? el síndrome metabólico es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que tienen una Claro. causa en común. Entonces, es diabetes, Ujú, hipertensión, obesidad ujú. y dislipidemia, lo que es colesterol, triglicéridos altos. Van de la mano, una cosa va con la otra. O sea, una Una persona puede tener todo eso. puede tener todo eso, sí, o Ah, si sí. tiene dos o tres, ya es un síndrome Ujú. metabólico también. Ya, porque yo tengo entendido que, por ejemplo, hay personas mayores que cuando pasan los 60 años, más bien tienden a subir de peso y otros más bien se adelgazan, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con su metabolismo, ¿no? Obviamente, ¿no? O su estado de salud o su metabolismo, porque se supone que, a ver si tú me vas a confirmar o no lo que voy a decir. Una persona, por ejemplo, que no tiende a subir de peso, sino que más bien a conservar el peso, o más bien puede bajar un poco. Hay personas, por ejemplo, que si no comen bastante, ¿no? Se adelgazan, ¿no? Pierden peso, ¿no? Y más bien tienen que comer bien, o sea, y al mismo tiempo, la otra persona que de repente tiene metabolismo lento, se va a engordar con lo que come el que es más delgado, algo así. Sí, Ocurre eso. sí, Y pero eso eso, también se puede relacionar con problemas de tiroides. ajá, Entonces, el tiroides es, la hormona del tiroides está en el cuello y regula muchas de nuestras ujú, funciones metabólicas y también del peso. Pero también, como te comentaba, la grasa que tenemos en nuestro cuerpo tiene una función y libera ajá, una hormona que se llama leptina y es ujú, la encargada de darnos la saciedad. Si mm, esa hormona, esa sustancia de leptina se altera, sí, nuestro cerebro no va a captar cuando ya tenemos saciedad y vamos a estar ah, comiendo y comiendo y comiendo y comiendo más. Y el hecho de estar, ah, tal vez, digamos, con sobrepeso, no quiere decir que seamos sanos, claro. porque también actualmente se está viendo mucho lo que es la obesidad sarcopénica, Ah, donde, eso, ya, sí, sí. ajá, la obesidad sarcopénica se está viendo muy común últimamente. También por la Ujú, forma en que comemos, por el sedentarismo, donde hay un aumento de volumen por grasa, pero claro, tenemos poco músculo y al tener ahí poco está, músculo no protege al hueso y al no proteger el hueso exacto. puede haber problemas de osteoporosis, de osteopenia. Entonces, el hecho de que uno esté llenito o gordito
no quiere decir que estemos sanos tampoco. Claro. Está bien, bien interesante es eso, pues, porque sí, pues es cierto, hay personas que tienen alto contenido de grasa en su cuerpo y poco músculo, y eso es lo que le llaman la obesidad sarcopénica. Ahora, sin embargo, lo que se llama la Sí. sarcopenia, eh, ¿por qué se da? O sea, ¿cuál sería ahí el factor principal? ¿Por qué se da? ¿Y por qué resulta tan prevalente? ¿Tiene algo Muchas que veces, ver con el proceso de sí, envejecimiento o ese estilo de vida? ¿Qué cosa? no, ¿Dónde está? A ver, ese estilo explícame. de vida, ese estilo de vida, porque Básicamente si, estilo de vida. sí, estilo de Mm, vida, si sí, qué una bien. persona conforme va teniendo más edad y llega a ser adulto mayor, ha Ujú, sido actividad o ha hecho actividad física durante ese tiempo de vida, previene que tenga lo que sea eh, el desgaste del músculo, ujú, porque incluso siendo una persona de la tercera edad puede aumentar la masa muscular. El músculo tiene memoria y ujú. ese Ajá, músculo también está relacionado con el metabolismo. Si no tenemos actividad física, no nos movemos, el músculo tiende a acabarse. Entonces ahí es donde ajá, viene lo que es la sarcopenia, que es un claro. síndrome que afecta mucho a los adultos mayores junto Se con la pierde. fragilidad. Se pierde la masa muscular y se queda la ¿Sí? grasa, que es terrible. Sí, sí, sí. Eso Y es terrible. eso hace que la persona sea frágil. Y claro, y Al ser frágil, se siente más pesado, porque justamente porque no sí, tiene los músculos que lo sostengan, ¿no es cierto? sí. Claro. Y Ese esa sentido, ese fragilidad es. hace que se acelere el envejecimiento también, Claro, claro, ese de porque hecho. aumentan las Y- sustancias que pero yo inflaman estoy, nuestro cuerpo. porque algunas definiciones con respecto al envejecimiento, porque hay varias, ¿eh? Si tú ves, si entras a Google vas a encontrarte varias definiciones de Varias, envejecimiento diferentes. Bueno, vi una que me llamó la atención porque yo he visto varias ahí. Decía, es el conjunto de las transformaciones a lo largo de la vida, ¿no? Este concepto no me agradó por una razón muy clara, porque me parece que no todas las transformaciones de la vida son producto del envejecimiento, sino también de nuestro estilo de vida. Por ejemplo, si yo hago ejercicio, sí. voy a tener un cierto nivel de transformación. ¿Por qué? Porque mis músculos van a estar más fuertes y yo mismo voy a ver que han crecido o simplemente que son muy eficientes, es decir, me permiten hacer todo lo que yo quiero hacer con facilidad, con capacidad de movimiento. Entonces, eso es un tema que también que es importante, ¿no? De decir. Entonces, ¿cómo, eh, o sea, en el tiempo que, a través del tiempo, nosotros vamos a ir adquiriendo hábitos, que es importantísimo, y lamentablemente hay muchas personas que ya desde cierta edad ya eran personas que eran los gorditos del barrio, no, no, que siempre han sido así y eran flojitos para hacer ejercicio, ¿no? Cuando estaban en la clase de educación física, cuando el profesor se daba la vuelta, ellos estaban echados ahí y no hacían el ejercicio. Y eso te pasa la factura después, ¿no? De lo que no hiciste también, ¿no? Sí. Sí, yo creo que todo es un proceso, o sea, más allá de todo lo que se diga. Eso de la definición que te decía yo, no me gustaba porque yo decía que el estilo de vida puede inducir a transformaciones positivas y que no tiene nada que ver con el proceso de envejecimiento. Por eso es que no me gustó ese. ¿Tú qué opinas de esa definición? No, tampoco me parece cómo lo describe, porque al final de cuentas es un proceso natural y que poco a poco va a Claro, ir cambiando de acuerdo a la persona y a sus hábitos. claro. Pero como digo yo, el asunto es, hay otros, o sea, los que nos dicen, en la OMS, tú ves la OMS y ¿qué te va a decir? Daños moleculares, no te hablan de esas cosas, ¿no? Daños Sí, moleculares que te van a ir poco a poco bajando tus capacidades, eso es lo que te dice. Pero curiosamente, al mismo tiempo que esto te dice la OMS, cuando tú vas a la charla, cuando hay personas mayores ahí, viene la ponente que es trabajadora social y le dice, todos envejecemos desde que nacemos, desde la concepción. Entonces, cuando a ti te dicen eso,
y te han dicho también esto otro, genera una confusión, porque van a decir, ¿cómo? ¿Cuál es la cuestión acá? O sea, resulta que estamos hablando de daños moleculares y la persona recién está sacando la cabecita al mundo, ¿no? Y ya tiene daños moleculares. ¿De qué estamos hablando? O sea, ese es un tema que también debemos aclarar, ¿no es cierto? O sea, Hay tú que cómo, unificar, sí, hay que criterios unificar, ahí, son sí, conceptos. sí, sí, ahí hay problemas hay contradicciones, pues, ¿no? O sea, son conceptos que no sé, y es más, hoy en día creo que es necesario rescatar el aspecto biológico de la gerontología. ¿Tú qué piensas, Alejandra? Más allá de lo que sea medicina, ¿no es cierto? No solamente medicina, sino también lo que tú también habías nombrado, también sobre el tema epigenético. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué opinas tú de ese caso? ¿Hasta qué punto Hay es importante? Es importante ver el tema biológico en lo que es el envejecimiento en cuanto a la persona adulta mayor, pero hay que verlo también en todo lo que es su entorno, en, Ujú. un, en una medicina más integrativa, en una gerontología más integrativa, Ajá, porque la gerontología tiene varias ramas. Entonces ajá, está la gerontología social, la gerontología clínica, la gerontología educativa. Entonces, dependiendo de las ramas, cada gerontólogo tal vez se va a especificar o se va a especializar en cada rama, ujú. pero por el hecho de estudiar gerontología, debemos de saber y tener los conocimientos de cada Comprensión rama. total. O sea, no nada Claro, más enfocarnos en una. Tenemos claro, que ver todo integralmente. Entonces, claro. incluso si el adulto mayor quiere algo más natural y dice, hoy quiero tomarme un tecito porque con esto me voy a sentir bien, se tiene que respetar porque es parte de la integridad Ujú. del tratamiento que él se puede dar. Entonces, Claro, hay que respetar cada creencia y cada tratamiento, incluso la medicina alternativa ayuda mucho, unos creen, ajá, otros no, pero si a la persona, al adulto mayor, le gusta y le conviene, respetado, pero también tener el perfecto. conocimiento de qué le puede ayudar y qué no. Claro, porque también ha habido un debate también con la red internacional número uno en razón de que lo que se llama comúnmente, lo que se ha llamado y se sigue llamando todavía cuidador, está también en motivo de debate. ¿Por qué motivo? Porque se considera que si bien hay muchas personas que son autónomos, aunque no sean autovalentes, es decir, tienen la capacidad de decisión, están en su pleno uso de sus facultades, pero de repente tienen pues el problema de discapacidad, de algo que necesita una ayuda, ¿no es cierto? Para movilizarse. Ahora, el punto es el concepto de cuidador, de alguna forma, pone en la situación como que algo similar a lo que uno cuida pues a un niño, ¿no es cierto? Que no tiene responsabilidades, que por lo tanto un niño se puede hacer daño, ¿no? Porque todavía no está debidamente maduro. Y también en el caso de una persona que está con Alzheimer, obviamente, una persona que tiene Alzheimer avanzado ya no puede ser autónomo, ya no tiene capacidad para ser autónomo. Entonces, en ese caso, tal vez podríamos hablar de cuidado, pero ¿cómo podríamos decir que una persona que está en pleno uso de sus facultades y que por lo tanto toma sus decisiones, no crees de que eso debería ser más bien como asistente? ¿Ellos se necesitan un asistente realmente? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo opino que sí debe de ser asistente porque un cuidador, como dices, es cuidar a la persona y muchas veces es a veces cuidarla a las 24 horas, pero eso ya sería en un adulto mayor que es dependiente, que Claro, tiene claro, una enfermedad que no lo puede, digamos, integrar a la familia o integrar a la sociedad. Ahí sí claro, podría ser un cuidador, pero si es un adulto mayor que todavía es dependiente y puede hacer algunas actividades, lo que es el asistente
nada más es para apoyarlo en lo que para apoyar. necesite. Sí, Claro, nada más. para que pueda realizar las actividades que él desea hacer, ¿no? Que le brinde el apoyo necesario Sí, para seguir ejerciendo su autonomía, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que respetar, la autonomía. No sé si te has visto casos de también de personas que infantilizan a las personas mayores, ¿no? Incluso en los mismos centros de personas mayores, yo he visto tratos infantilizadores, les hablan como si fueran chiquillos, no sé si has escuchado también o has sí, visto eso. Sí, sí, lo he visto. Incluso tomé un curso de discriminación por parte del Instituto Nacional de Geriatría, donde vi todo eso, donde está parte del bien. edadismo, el decirle a lo mejor madrecita, el decirle viejito, el decirle tal vez apodos, ya es Sí, claro, discriminarlo. Por la edad, discriminarlo. O sea, no por la edad, no va a tener derecho a hacer muchas cosas, incluso a estudiar, a seguir estudiando, a seguir preparándose. Mientras el adulto mayor sea autónomo, pueda hacer sus actividades físicas, tenga toma de decisión propia, él puede decidir lo que quiera hacer. Si hacer claro, alguna actividad física, alguna ese actividad deportiva, su derecho. estudiar, seguir estudiando. Ahora con la tecnología pueden estudiar Claro, incluso a ahora distancia. se puede, claro. Ahorita por la tecnología se dio esta plática, si no hubiera tal vez Claro, sí, no, no, en verdad que no la como tecnología ha ayudado más bien a la visibilización de las personas mayores, porque desde que ha habido el Internet se masificó, cuando el Internet se masifica y comienzan a entrar a las redes sociales, ya ha crecido un montón la cantidad de personas mayores en la red. Ahora vemos que sí, en el Facebook hay muchísimas personas mayores. Se ha multiplicado y va a seguir. Y va a seguir. Ya el Facebook, el promedio de edad de Facebook se ha ido para arriba. Se ha ido para arriba por la cantidad de personas mayores que han entrado. Y más bien ha habido una corrida de jóvenes. Me han estado observando también que ha habido una corrida de jóvenes. ¿Sabes? Que jóvenes que se han ido a otras redes sociales, ¿no? Porque ya no querían compartir la red social con su abuela, ni con su mamá, ni Es increíble, pero es así, esas sí, cosas ocurren. Sí, sí, es increíble. No quieren ver las cosas que ellas hacen, ¿no? Sus cosas de los jóvenes, no quieren que lo vean y se trasladan a otro lugar. Eso ha ocurrido, eso ha ocurrido. sí, Pero y se eso está les ayuda sí, sí, mucho. sí. Les ayuda Ujú. mucho a los adultos mayores, Sí, eh, eh, pero también hay adultos mayores que no les gusta la tecnología. hay de todo, sí, También hay definitivamente. que Así es. respetarlo. Eso es cierto, eso es cierto. Sí, Pero va en crecimiento la tendencia a adoptar la tecnología. Había tendencia. Claro que todavía habrá muchos que no, pero ya sí, sí hay un crecimiento. Bien, hoy te agradezco muchísimo, agradezco de mucho que su participación, a la doctora Alejandra de Jesús Rodríguez, que está en México y que también se ha incorporado a la red de la Central Gerontológica Internacional, que también está en nuestra unidad de salud y también, por supuesto, en la red internacional de profesionales, ¿no? Entonces, nos da mucho gusto y también invitarlos a todos los profesionales que se deseen vincular, y no solamente a los profesionales, también los estudiantes avanzados, los técnicos, que también quieran fortalecer sus experiencias y sus conocimientos, también están invitados a participar en la Central Gerontológica Internacional. Vamos a tener muchas actividades, como siempre lo hacemos, y bueno, los esperamos también hoy. Muy bien, básicamente os invitamos el día jueves 2 de mayo, la conferencia de la doctora Graciela Zarevsky, que va a estar muy interesante porque va a hablar justamente de quiénes son gerontólogos o gerontólogas, de ese tema muy importante. Van a tratar el jueves. El viernes 3 de mayo vamos a tener un compartir de experiencias de 4 personas que trabajan en asistencia y cuidados a personas mayores de diferentes países, que van a participar de Guatemala, de Costa Rica, de Argentina y de Perú. Entonces, cada una de ellas va a manifestar sus experiencias, cómo resolvía su caso, y van a estar bajo la supervisión de la licenciada Karina Capulín de México, que es la que va a ser la moderadora.
de esta interesante conversación que vamos a tener el día 3 de mayo. Y el día 15 es el evento anual de actividad física que vamos a tener con el licenciado Diego Yepes del Ecuador, con Silvia Maranzano, que es la magistra Silvia Maranzano de Argentina, la doctora Gladys Renzi y también la licenciada María Fernanda Bengoechea. Todas ellas son especialistas en el tema de actividad física y vamos a tratar ampliamente el tema, es decir, la adaptación de la actividad física para personas con discapacidad, así como también personas que están en la plenitud de su forma física también. Entonces, todo ello lo vamos a ver en el evento anual de actividad física que va a ser el 15 de este mes. Ya viene por lo pronto el Congreso de Vanguardia Gerontológica. Hay que recordar que este Congreso va a reunir a importantes ponentes de varios países de Latinoamérica. De hecho, van a estar Argentina, México, Costa Rica, Perú, va a estar Colombia, Chile. En fin, vamos a tener grandes eventos este año, vamos a tener muchísimas actividades importantes y los estamos invitando a formar parte de la red de la Central Gerontológica Internacional y poder seguir avanzando, porque al final de cuentas aquí todos enseñamos y todos aprendemos, todos sabemos algo y todos tenemos mucho que aprender también, es decir, compartimos aquí nuestras experiencias, nuestros conocimientos y de esa manera fortalecer también nuestra profesionalidad, ¿no? Entonces, ya también estamos ahorita, hay un artículo que yo también los voy a compartir en estos días, que se trata de problemas conceptuales y también de terminologías en la comunicación de contenidos gerontológicos, porque hoy en día se publica en las redes sociales muchísimo, pero lamentablemente mucho de lo que se publica está mal enfocado, no usan los términos adecuados, ¿no? Hay errores conceptuales. Entonces, las publicaciones que nosotros hacemos en las redes sociales tienen que tener buenos contenidos de calidad para que realmente podamos contribuir a una cultura gerontológica difundida, porque si no, de otro modo, más estamos ocasionando confusión, ¿no? Con términos ambiguos y ese tipo de cosas. Así que bueno, les agradezco a todos. Nuevamente reiterar el agradecimiento a nuestra invitada del día de hoy. Y bueno, nos vemos el día jueves, el 2 de mayo, ¿no? Porque ya pasado mañana nomás. Vamos a un pasito. Bueno, ya nos vemos entonces.